Buenos días con todos y todas. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha sido convocado para llevar a cabo la audiencia de informe oral señalado para el día. Sírvase dar cuenta, señora directora de Procedimientos Disciplinarios. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. La diligencia señalada en la fecha es en el procedimiento disciplinario 002-2020, seguido al señor Tomás Saladino Gálvez Villegas por su actuación como fiscal supremo. Hago presente que se ha conectado también el señor Luis de la Cruz. No me he podido comunicar con el doctor Gálvez Villegas, presumo que es su abogado defensor. Bien, bien. El señor Gálvez Villegas solicitó un plazo mayor a los 10 minutos concedidos, tanto para el señor abogado que usted acaba de mencionar como para él. La Junta le va a conceder un plazo ampliatorio, señor, de acuerdo al desarrollo de la sesión. ¿Comenzaría el señor abogado o va a comenzar usted, señor Gálvez, con las cuestiones de hecho? Con las cuestiones de hecho, en primer lugar, señora presidenta. Bien. La sala, el pleno lo escucha, señor Gálvez. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados de la Junta Nacional de Justicia. En realidad, esta es la tercera vez que voy a sustentar mi inocencia ante ustedes. Y fíjense que ya lo he demostrado categóricamente que soy absolutamente inocente, que el contenido de las conversaciones telefónicas que sostuve con el señor Inostroza son absolutamente lícitas, positivas, digo yo, que las imputaciones en realidad es una manipulación clarísima y antojadiza de los hechos para dar sentido a las imputaciones. Y además, este es un nuevo supuesto que voy a plantear. En realidad, el plazo del presente procedimiento ya ha caducado, como voy a demostrarlo en esta audiencia, y la Junta ya no tiene la facultad para pronunciarse en este proceso. Para entrar a la defensa propiamente, a los argumentos de la defensa, en primer lugar, tengo que precisar sobre el marco contextual las circunstancias en las que se me realiza estas imputaciones. Como se sabe, todas estas imputaciones realizadas en mi contra están hechas en base a la supuesta vinculación que me hacen con el caso Los Cuellos Blancos del Callao. ¿Por qué? Porque justamente, artificiosamente, presentaron y crearon una organización criminal más allá de los Cuellos Blancos del Callao, integrada supuestamente por jueces supremos y fiscales supremos y otros altos funcionarios. Entonces, en esa creación artificial de otros cuellos blancos, es que se me involucra en estos hechos. Pero ahora ya se sabe, ya está quedando cada día más claro que en realidad esta creación de cuellos blancos integrada por supremos fue un plan dentro de una organización criminal diseñada y planteada por el señor Vizcarra, en connivencia con las fiscales del Callao que habrían actuado como operadoras de esta organización criminal. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente en ese momento la ciudadanía exigía una investigación exhaustiva contra los casos Odebrecht, contra el caso Chincheros, contra el caso del Club de la Construcción, en donde estaba directamente involucrado el señor Vizcarra. Y justamente para evitar que se investigue esos casos, no tuvo mejor idea que crear una cortina de humo a través de esta creación ficticia de organización criminal
de Cuellos Blancos integrada por magistrados supremos, porque los magistrados, la organización criminal del Callao, esa es otra cosa. Yo no conozco a nadie de ellos, ya lo he dicho, no me he comunicado con nadie, no tengo nada que ver con ellos, pero me refiero a los Cuellos Blancos integrado por Supremo. ¿Para qué lo hizo este señor Vizcarra esta cortina de humo? Justamente para buscar protegerse de las investigaciones de los casos que yo he dicho, Odebrecht, Chincheros y Club de la Construcción. Que si se investigaban debidamente esos casos, como ahora ya se está viendo, el primero que caía era él. Y claro, tenía que aparecer como adalid de la lucha contra la corrupción, creando esta cortina de humo y persiguiendo a sus enemigos políticos y obviamente lapidando a los magistrados supremos que no eran afines a la protección y encubrimiento de Odebrecht, Vizcarra, Chincheros y Club de la Construcción. Entonces, esta organización criminal Cuellos Blancos integrada por Supremos es simplemente el plan delictivo de una organización criminal creada por este señor Vizcarra, teniendo como operadoras a las fiscales del Callao. ¿Y por qué lo digo? Porque él inventó esta organización criminal. Y a todos los que conversaron con alguna persona vinculada a esta organización criminal, sencillamente los comprendió como miembros de la organización. Así me comprendió a mí, también a otros magistrados supremos, pero selectivamente, porque habían otras y hay otras personas que han conversado con miembros de la organización criminal del Callao que no los han comprendido. Por ejemplo, al vocal San Martín Castro, que conversó, que pidió por un caso de forma concreta y simplemente no lo comprendieron en la organización criminal. Al juez Hugo Núñez Julca, que es el vocal instructor de la Corte Suprema, que existen varios audios donde evidencia su sometimiento al juez Inostroza, tampoco lo comprendieron. A Pablo Sánchez, que realiza diversas actuaciones evidentemente de contenido delictivo y vinculado a estas personas, tampoco lo comprendieron. A la señora Zoraida Ábalos, que evidentemente favoreció a Odebrecht, al Club de la Construcción, dando a los señores Vela y Pérez para que archiven un caso de defraudación tributaria por más de 1.000 millones de soles, tampoco lo comprendieron. Y no solo eso, al señor Salas Arenas, que es en este momento presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene varias comunicaciones con el señor Ríos y con otros, tampoco lo comprendieron. Y no solo eso, sino que algunos miembros de la Junta acá presentes, como con todo respeto, por cierto, la doctora María Zavala y el señor José Ávila, tampoco lo comprendieron. Ellos han conversado con estos miembros de la supuesta organización criminal Los Cuellos Blancos. Y no estoy diciendo o pretendiendo decir que ellos formen parte de la organización o que hayan cometido algún delito. No, nada de eso. Sino que así como ellos conversaron y se considera sus conversaciones lícitas, así también mi conversación fue lícita. Pero con el ánimo de persecución entablado por este señor Vizcarra en el marco de la organización criminal, cuyo plan criminal tenía por objeto encubrir a las empresas, catapultarlo como adalid de la lucha contra la corrupción y capturar las instituciones vinculadas a la administración de justicia, es que me comprendieron en esta supuesta organización criminal. Y fíjense que la protección y la captura de la protección a Odebrecht, a Vizcarra y a todos esos, y la captura de las instituciones ha quedado claramente determinada. Ahora que ya se sabe los delitos que ha cometido este señor y que ya han pedido su prisión preventiva y que las organizaciones, las instituciones vinculadas a la administración de justicia no dicen nada,
Por ejemplo, la Fiscalía de la Nación no dice nada. La influencia que tiene el Poder Judicial, en su momento que tomó el Congreso, lo cerró y no pasó nada. Y sobre todo, que ante información, ante audios que salieron de los verdaderos cuellos blancos del Callao, en donde comprometían a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura de ese momento, obviamente lo que tenían que hacer es destituir a esos miembros que estaban en problemas, pero llamar a los miembros suplentes que estaban ahí y que no tenían nada que ver con actos de corrupción. Pero ¿qué hizo este señor Vizcarra? Precisamente para tomar las instituciones, para capturarlas, simplemente cerró el CNM y creó la Junta. Y esta Junta, aun cuando ustedes no lo sepan, o bueno, ya se verá, se ha creado precisamente para controlar la administración de justicia, para sacar a jueces y fiscales supremos que exigían una verdadera investigación, una exhaustiva investigación contra Chincheros, Odebrecht, Club de la Construcción y contra Vizcarra. Obviamente tenían que sacarlos y por eso ustedes están sacando. Ustedes me van a sacar seguramente. ¿Por qué? Porque necesitan sacarme porque soy incómodo para Vizcarra y para este grupo y obviamente nombrar a otros que sean afines. Ese es el marco, realmente. Porque fíjense... Señor Gálvez, un momentito. Nosotros asumimos las críticas, está usted en todo su derecho, pero le decimos que se conduzca con el respeto que nos merecemos. Muchas gracias y disculpe, señora presidenta, pero ¿sabe qué? Tengo que hacer el contexto real, porque si no, no se entiende por qué me están sacando. Yo soy el fiscal supremo con mayor prestigio, creo que de la historia. He trabajado de la mejor manera, he contribuido a la solución de los problemas del Ministerio Público, de la sociedad, de la comunidad jurídica, y sin embargo me están sacando solo porque pedí una exhaustiva investigación contra Odebrecht y pedí que se controle a los fiscales que son operadores de esta organización criminal creada por Vizcarra y que ciertamente tiene un plan criminal de encubrimiento y de captura de las instituciones para asegurarse impunidad. Entonces, si yo no establezco ese contexto, simplemente no se va a entender por qué me van a sacar. Tienen que saber ustedes el contexto también. ¿Por qué? Porque fíjese, han hecho varios magistrados supremos, especialmente el señor Pablo Sánchez. Al vocal supremo, Aldo Figueroa, ya lo sacaron. ¿Por qué? Porque pidió que nombren a una persona. El fiscal Pablo Sánchez ha pedido que nombren a sus dos hijos, uno en el Jurado Nacional de Elecciones, otro en la Procuraduría. Yo lo he denunciado ante la Junta, ante ustedes, y no pasa nada. Casos debidamente comprobados porque el propio hijo declaró claramente de que en realidad toda la gestión lo hizo su padre. Entonces, miren, a Aldo Figueroa ya lo sacaron por pedir que nombren a alguien. Pablo Sánchez ha pedido que nombren a sus dos hijos. Lo he denunciado personalmente. No pasa nada. Entonces, creo que es legítimo pensar de que acá se está haciendo una persecución selectiva. Y por eso es que estoy expresando estas ideas. Porque fíjese, no es posible, y lo reitero, yo soy un fiscal, un abogado, que como ya lo dije en otra ocasión, desde la primaria, secundaria, universidad, he sido primer alumno, primer puesto en todo, en los exámenes del Consejo Nacional de la Magistratura, primer puesto lejos. Mi trabajo es totalmente reconocido por la comunidad jurídica. El contenido de mis comunicaciones con Inostroza son totalmente lícitas. Entonces, ¿por qué me están persiguiendo? ¿Por qué me van a sacar? Porque justamente no encuentro otra explicación de no ser porque hay una consigna dentro del plan criminal urdido por Vizcarra para proteger a las empresas que ya he dicho y para generarse impunidad. Porque ciertamente él necesita que los jueces y fiscales que pueden ser drásticos con él salgan para que vengan jueces que lo encubran
Y ese es el plan. Pero no solo eso, sino que devolverle todo el dinero que nos han robado estas empresas corruptas. Y justamente ahí tienen los fiscales que han tomado ciertamente a la institución del Ministerio Público. ¿Para qué? Para generarse impunidad, como lo digo. Y fíjense que voy a demostrar que los hechos que se me imputan son absolutamente lícitos. Ya se ha dicho que solicité que califiquen una casación al juez supremo, Inostroza. Ese es el primer caso. El segundo caso, que pedí apoyo para un fiscal, Walter Delgado. ¿Pero qué apoyo fue? Apoyo moral. Tercer caso, que atendí a un justiciable, Ojeda Arrieta. Y luego que tuve una entrevista tirante en Radio Nacional. Esos son los hechos que se me imputan. Pero fíjense que las imputaciones son antojadizas, como lo va a demostrar mi abogado en su momento, porque dicen que he interferido, cuando nunca he interferido, que he influido menos, que he adelantado opinión menos, que he faltado el respeto menos. Entonces, fíjense, este informe con el cual se solicita mi destitución, lamentablemente es una aberración jurídica. Están actuando como si no hubiera ordenamiento jurídico, como si no hubiera norma que reconozca los derechos de las personas, como si no hubiera principio de legalidad, como si no hubiera debido proceso. Y fíjense que este señor Ávila realmente descontextualiza los hechos para dar sustento a la imputación. Omite tomar en cuenta pruebas que demuestran mi inocencia para mantener las imputaciones y manipula los hechos y las pruebas, como voy a demostrarlo. Viola flagrantemente el ordenamiento jurídico y sobre todo afecta irracionalmente mis derechos fundamentales. Fíjense, el primer caso, el caso Rondero. Fíjense lo que se dice en el informe. Señores, yo le pido que solamente tengan un poquito de racionalidad y un poquito de conciencia. Porque miren lo que está diciendo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la prueba que existe? La única prueba son los audios. De esos audios que en realidad fueron parte de la manipulación para dar origen a esta organización criminal creada por Vizcarra. Esos audios que debieron estar en la más estricta y rigurosa cadena de custodia ante las fiscales, simplemente le entregaron al señor Gorriti, ahí de él, para que los manipule y justamente para que nos calumnie, para que nos incrimine, de tal suerte que Vizcarra pueda dar contenido a su supuesta organización criminal integrada por fiscales supremos y jueces supremos. Entonces, mire, estas señoritas son parte de la organización criminal, son operadoras de esta organización, porque si no, ¿cómo se puede explicar, y acá hay penalistas, cómo se puede explicar que el material de los audios le entreguen a una persona para que los manipule y los maneje en la prensa a su antojo, para incriminar a quien le daba la gana y para encubrir a quien le daba la gana también, cuando en realidad estos audios, este material tenía que estar en cadena de custodia? ¿Y saben qué? Estas fiscales no han hecho una sola diligencia para recuperar los audios. Nada de eso. ¿Por qué? Porque está dentro del plan. Estas señoritas son, y lo digo categóricamente, son parte de la organización criminal y ahora ya se sabe. ¿Y saben qué? También los señores Vela y Pérez, ya se está hablando de dinero. Ya se está hablando que ha corrido grandes cantidades de dinero. Cuando salga a la luz, ahora que ustedes protegen 100% a estos fiscales Vela y Pérez, ¿cómo van a quedar ustedes? Cuando protegían a Vizcarra, ahora probablemente el miércoles o en esta semana termine preso, porque no hay ninguna razón para que esté libre, porque la prueba que existe en su contra es suficiente. Entonces, cuando salga que recibieron dinero toda esta gente, ¿cómo van a quedar ustedes? Entonces, mire, ¿qué es lo que dice el vocal, el magistrado instructor, manipulando los hechos? Eso quiero que lo entiendan. Dice, en el caso del Rondero, el audio, ¿qué cosa dice? Que yo le digo, yo hablo con Inostroza. Lo importante es que califiquen primero para que pase la casación y vean el fondo. Una
frase totalmente neutral, porque ya les he dicho, se trataba de que yo era director del Centro de Asuntos Interculturales, que trabajaba con las rondas y que teníamos un convenio que era norma interna vinculante para todos los fiscales, y que además la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que todos los fiscales tienen el deber de velar por la recta administración de justicia. Entonces, así se ha venido interpretando el convenio, no solo por mí, no solo por mi persona, sino por la propia Fiscalía de la Nación. Cuando las rondas o las comunidades reclamaban o pedían que se quejaban o denunciaban la arbitrariedad de una detención, sobre todo de nativos, ¿qué hacía la Fiscalía de la Nación? Me remitía a mí como director del Centro de Asuntos Interculturales los pedidos. ¿Y qué tenía que hacer yo? Llamar por teléfono, coordinar con los fiscales para que se resuelva el problema. Así funcionaba el convenio. Entonces, cuando viene una queja de que hay una condena arbitraria porque le han sembrado un arma vieja a un rondero, igual yo, ¿qué cosa digo? Llamo los jueces, al juez que estaba viendo este caso, y le digo, hay esta queja, le hago llegar esa preocupación de las rondas. ¿Y qué le digo? Lo importante es que califiquen. Le digo que califiquen, vean ustedes el audio. Y el audio es la única prueba que determina el contenido de la conversación. Lo que yo diga, lo que mi abogado diga, lo que otros digan, eso no tiene nada que ver. El audio es la única prueba. Entonces, ¿qué le digo? Lo importante es que califiquen primero para que pase la casación y vean el fondo. Eso es lo normal, esa es la gestión que tenía que hacer y que venía haciendo conforme al propio mandato de la Fiscalía de la Nación, no solo de un fiscal, sino de varios fiscales, porque el convenio ya tenía varios años y el Centro de Asuntos Interculturales venía trabajando como 13 años y yo era su director, con un lapso que Pablo Sánchez me sacó, pero que seguía trabajando igual. Entonces, y eso es lo que digo, lo importante es que califiquen primero y pase la casación para que vean el fondo. Eso es lo que tenía que hacer conforme a mi función y conforme venía haciendo. Pero mire malévolamente qué cosa dice el señor vocal, magistrado instructor. Eso quiero que lo vean. Dice, miren, que el investigado solicitó a Inostroza que califique positiva y favorablemente la casación. Miren el nivel de manipulación, señores. Revisen, por favor, los audios. ¿Qué le digo yo? Lo importante es que califiquen para que pase la casación y vean el fondo, que eso es lo que tenía que hacer conforme a mi función y conforme lo venía haciendo. Ante una conducta arbitraria, ¿qué cosa le digo yo? Vean si hay arbitrariedad y resuelvan conforme corresponde. Porque, ¿qué le digo? Que pase la casación para que vean el fondo. ¿Acaso le digo, y una vez que vean el fondo, favorezcan al rondero? Una vez que vean el fondo, resuelvan en este sentido. En ningún momento. Les digo que califiquen la casación para que vean el fondo. Señores. Y este señor, miren malévolamente, ¿qué cosa dice? Que le pedí que califiquen positiva y favorablemente. Revisen el informe. Señores, este es delictivo. Con esto está cometiendo delito este señor. ¿Y saben qué? Para que ustedes sepan la calidad de este señor, cuando él representaba a una empresa y yo, como director del Centro de Asuntos Interculturales, realizábamos un encuentro acá en Lima y traíamos a todos los ronderos. ¿Saben qué hizo este señor Ávila? Me pidió, me llamó, me ofreció pasajes aéreos para traer a los ronderos que le estaban haciendo problema a la empresa minera donde él trabajaba. ¿Para qué quería que los traiga? Para que acá los corrompa, para que acá los compre. Yo no acepté eso y tal vez por eso también me tiene alguna animadversión. Pero vean qué calidad de persona es. Y este señor debe de utilizar la mano izquierda, seguro, para escribir en mi contra, porque él conoce de mi honestidad y yo conozco de su calaña vinculada a actos de corrupción. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué cosa dice? Que el 21, 22 y 23 de marzo que yo hablé con el juez Inostroza,
Yo ya no era director del CAIM y que por eso no podía hablar. Desconoce totalmente lo que es un convenio. Es una norma interna del Ministerio Público que es vinculante para todos los fiscales. Yo como fiscal tenía que actuar, pero no solo eso, sino que Pablo Sánchez me había sacado por pura mezquindad del Centro de Asuntos Interculturales. Pero como todos los ronderos seguían coordinando conmigo y mi competencia como supremo era a nivel nacional, no tenía otra alternativa que las cosas que pedían a la Fiscalía de la Nación me las delegaba a mí, a pesar que no era director en ese momento. Y he presentado pruebas de sobra, donde aún cuando no era yo director del Centro de Asuntos Interculturales, aún en esa etapa, yo he realizado todas las acciones, todos los eventos, he realizado todas las coordinaciones con las rondas y las comunidades, porque no había otra persona. Yo les he dicho, yo he sido rondero desde los 17 años, conozco a perfección lo que es ronda. Quizás parezca jactancia o falta de humildad, pero yo soy la persona que más conoce de rondas en el Perú y en el mundo, porque en otro lugar no hay rondas. Entonces, tenía que hacerlo yo, y por eso, aun cuando no era director, me mandaban para hacerlo. Entonces, que diga que no era miembro del CAIM y que por eso no podía hacer ninguna gestión, si la Fiscalía de la Nación me asignaba las tareas, y ahí están los documentos, señores, desde el primer momento, en el descargo que hago, les hago llegar todos los documentos. Yo pensé que ustedes lo iban a archivar ahí nomás con un mínimo de racionalidad, sin embargo, me suspendieron. ¿Y saben con qué me suspenden? Con los recortes de los periódicos. ¿De qué periódicos? De los periódicos de Odebrecht. Como ahora ya ustedes se han dado cuenta que eso no es prueba, ya utilizan los audios. Pero esos audios yo he pedido que se transcriban, porque la transcripción lo han hecho estas fiscales operadoras de Vizcarra, que estaban dentro de su plan criminal. Entonces esas transcripciones no pueden tomarse en cuenta. Y además, recuerden que esa es prueba prohibida. ¿Por qué? Miren, esa es la única prueba y esa es prueba prohibida. ¿Por qué? Porque para que sea válida tenía que admitir o disponer las interceptaciones un juez competente. ¿Y quién era? Un juez supremo, no un juez de primera instancia, no la Fiscalía Provincial. Y si bien es cierto que dicen no sabían de quién se trataba, ya pues muy bien. No sabían que se trataba de Inostroza, todo, perfecto. Pero cuando ya ven la comunicación conmigo, ya saben de que soy supremo y no pueden utilizar esa información. Entonces, esa es prueba prohibida, señores. Ustedes revisen mínimamente las instituciones jurídicas relativas a la prueba prohibida. Eso no se puede utilizar en mi contra. Y esa es la única prueba que existe. Pero además, como única prueba, tampoco acredita nada. Otro punto. Fíjense lo que dice este señor magistrado instructor, que en todo caso no he actuado con la formalidad debida al hablar con Inostroza. ¿De qué formalidad me está hablando? ¿Acaso en la relación de coordinación entre la justicia especial y la justicia ordinaria, entre los ronderos y los jueces, existe un procedimiento? No, solo existe usos y costumbres y las actividades eficaces que deben realizar los funcionarios. Como yo trabajo y soy rondero desde los 17 años, como les digo, yo conozco lo que es ese trabajo. ¿Y saben qué? Si he hecho 1000 veces gestiones para lograr la libertad de muchas personas, es poco. ¿Lo he hecho formalmente? Nunca. ¿La Fiscalía de la Nación me ha exigido que sea formalmente? Nunca, porque es una gestión efectiva que se vincula normalmente a una llamada telefónica. Detenían a 3, 4 nativos que no sabían hablar el español y estaban detenidos por narcotráfico. Venía la queja de las organizaciones, de los nativos, a la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación me pasaba a mí. ¿Yo qué hacía? Tenía que llamar por teléfono, pues qué formalidad tenía que utilizar. Pero fíjense la malevolencia de este señor, dice que no ha habido formalidad en todo caso. Ahora en el caso de Walter Delgado, que es el segundo, y este más cortito, por favor. ¿Qué cosa concluye? Que cuando yo le pido
un apoyo para Walter a Inostroza se vincula directamente al proceso de familia que tenía Walter Delgado. Señores, Inostroza no tenía ningún caso de Walter Delgado. ¿Saben cómo lo manipularon para incriminarme? Dijeron que tenía un caso que Walter Delgado tenía un caso que estaba pendiente de casación en la Corte Suprema y que por eso llamé pues a Inostroza. Cuando eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el caso estaba en primera instancia y ya estaba resuelto, ya les he demostrado. Está la prueba suficiente acreditada, que ya no voy a reiterarlo. Era un caso por violencia psicológica y se había acreditado en todas las pericias que no existía violencia psicológica. El parte policial dice no se ha acreditado los hechos. El único afectado era el señor Walter Delgado porque se trataba de un supuesto de infidelidad de su esposa. Entonces, y además, en la pericia psicológica, ¿qué encuentran? Que la esposa reconoce que mantiene una relación paralela con un tercero. Y ahí, sobre eso mismo, las pericias psicológicas, ¿qué cosa dicen? Que es imposible que una persona que tiene un problema conyugal y que inicia una relación con un tercero esté experimentando daño psicológico. Lo dicen las pericias categóricamente y yo les he hecho llegar. Entonces, mire, como se trataba de un caso así conyugal, esta señora ya le había interpuesto como 4 denuncias a Walter Delgado, fiscal, que era mi alumno, era como mi hermano, era como mi hijo. Muy bien, le había interpuesto como 4 denuncias. Todas se archivaron por falsedad, porque eran falsas. Solamente quedaba pendiente de la resolución final, esta última ante el 12 juzgado, pero ya estaba resuelto a favor de Walter Delgado porque las pericias decían que los hechos son falsos. Entonces, señores, con un mínimo de lógica elemental, lógica deóntica, el principio de razón suficiente, Leibniz, toda conducta, toda llamada obedece a una razón suficiente. Tiene que haber una razón. Si el caso estaba resuelto a favor de Walter y ya estaba señalada la fecha para que dicten la sentencia a favor de Walter y ya se habían archivado 3 o 4 sentencias a favor por su falsedad. Y Inostroza no tenía el caso si no estaba en primera instancia. ¿Cómo van a sostener de que la llamada estaba directo, que le digo apoya a Walter, estaba directamente vinculado al caso? Imposible, señores, no resiste ningún análisis lógico. Pero entonces, ¿para qué lo llamé? Justamente lo llamé como estaba atravesando por un momento de depresión total, como es mi amigo, como le digo, y también era amigo de Inostroza, y antes ya lo había aconsejado, ya le había levantado la moral. Yo le digo, compadre, termina la chamba, apoya a Walter. No en un caso, señores, el caso estaba resuelto, sino en un apoyo moral, en un consejo. Y no solo eso, a otros amigos también les he pedido, a otros amigos comunes les he pedido que los aconsejen. También está ahí en los documentos que he presentado. ¿Cómo va a decir este señor que el apoyo a Waltercito se vinculaba directamente al caso del 12 juzgado? Y fíjense, ¿qué dice la juez que resolvió el caso del 12 juzgado? Sencillamente dice que el caso se resolvió conforme a ley, que recién conoció a Walter Delgado en la audiencia, y no solo eso, que no conocía a Inostroza ni a mi persona, y nunca conoció. Entonces, ¿cómo va a sostener que llamé para el caso? En todo caso, pues hubiese habido alguna llamada, algo, ¿no? Entonces ahí sí podría decir, con esta llamada se nota que estaba vinculado al caso, pero nada de nada, y la jueza dice que todo se resolvió conforme a ley, pero además el caso ya estaba resuelto. ¿Cómo puede sostener que he cometido interferencia en ese caso, señores? La verdad que eso es aberrante, como les digo. Y encima, ¿saben qué conclusiones saca? No sé qué lógica utiliza. Más allá de sus actuaciones totalmente reprochables, como he hecho referencia, parece que su nivel de razonamiento es mínimo. ¿Por qué? Porque además él ha sido fiscal y a las justas llegó a fiscal adjunto provincial, no pudo llegar a más. Acá ya obviamente ya tiene un cargo importante dentro del marco desarrollado por Vizcarra, dentro del cierre del consejo y poner a la junta para otro propósito. Entonces, señores,
Entonces, señores, eso no se puede sostener. Después el caso de Corevo de Arrieta. ¿Qué cosa dice? Miren, que perturbado el proceso judicial, el proceso penal, etc. Es increíble lo que dice. ¿Y qué cosa hice con el señor Arrieta? Lo atendí 30 segundos, que entró y sacando su cita como cualquier justiciable, entró y me dijo, doctor, estoy averiguando sobre este caso. Me muestra un caso número impar. Nosotros en la fiscalía solo veíamos números pares. Entonces de arranque le digo, esto no lo tenemos, está en la otra fiscalía. Anda y saca tu cita y explica. Punto, 30 segundos. ¿Y sabe qué? Dice que con eso he interferido, he influido, he distorsionado la administración de justicia. Señores, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, señores? ¿Cree este señor que puede hacer lo que le venga en gana solo porque ha tenido el amén de Vizcarra? Pero ya Vizcarra se va a ir preso y probablemente lo siga después. Entonces, señores, ese es el caso de Arrieta. Y después, ¿qué cosa dice? Y esto es más aberrante todavía. ¿Qué cosa dice? Que, señores, que yo puse en contacto al justiciable Arrieta con el otro fiscal que tenía su caso. Cosa que es absolutamente falso. Yo lo atendí 30 segundos y no supe más de él. Ahora, es cierto que me llamó y Nostroza me dice, te va a venir a buscar un amigo que está averiguando sobre un caso. A que venga, como cualquier justiciable, así tenía que ser. Pero él, si llamaba a Nostroza, como llamó, el resultado fue, no tengo tu caso, anda a la otra fiscalía. Si no llamaba a Nostroza, ¿cuál era el resultado? No tengo tu caso, anda a la otra fiscalía. ¿Cuál es la influencia? Señor Gálvez, usted ha ocupado más de media hora, le damos 5 minutos para que concluya, por favor. Señora presidenta, por favor, mire, este es un caso complejo, este es un caso complejo, se va a decidir acá mi destitución, es toda mi carrera, y el derecho de defensa es irrestricto. Si yo estuviera divagando, si yo estuviera diciendo cosas genéricas, tiene que dejarme, tiene que permitirme terminar, ya faltan 2 hojitas nomás, por favor. Le damos 5 minutos y concluyo. No, pues, le pido 10, por favor, 10 minutos, ya, muchas gracias. Entonces, miren, señores, dice que lo puse en contacto. Fíjense, Pablo Sánchez también con la misma malevolencia, ¿qué hizo? Él, sin ser juez, levantó el secreto de las comunicaciones de los anexos de la fiscalía. ¿Para qué? Para ver si ese día, en ese momento, me comuniqué o alguien de mi despacho se comunicó con el despacho del doctor Alarcón que tenía su caso. Lo hizo él, motu propio, cometiendo delito contra el derecho a las comunicaciones, al secreto de las comunicaciones. Cometió delito ahí, pero lo hizo. ¿Y qué encontró? No, nadie se había comunicado. Los 2 fiscales que resolvieron, porque el dictamen salió totalmente en contra de Arrieta, los 2 fiscales que resolvieron eso han declarado, nunca intervine yo, nunca puse en contacto. Las secretarias del despacho de Alarcón y las secretarias de mi despacho, nunca declaran, nunca se hizo ninguna gestión. Y fíjense que algunas veces se puede hacer gestiones, pero no hay tiempo para explicarlo. Nunca se hizo, nunca hubo un contacto. Pero no solo eso, sino que la llamada, miren, después que sale de que lo atiende el fiscal Alarcón, que era el fiscal supremo que tenía el caso de Arrieta, él llama a Nostroza. ¿Y qué cosa le dice? Le dice, muchas gracias, doctor, el doctor Gálvez me atendió bien, me ha derivado con el fiscal que tiene mi caso. Eso le dice. Claro, le digo, yo no tengo tu caso, lo tiene el otro fiscal, lo he derivado con el otro fiscal. Y él le dice, me ha derivado. De eso se puede sacar la conclusión, que yo lo puse en contacto, que yo intercedí, que yo influí en el otro fiscal. La verdad que, señores, yo creo que la Junta, en este momento, es la institución, siempre lo he dicho, de la cual esperamos que se haga justicia. ¿Y qué están haciendo ustedes? Están entronizando la injusticia por hacer las cosas bien,
por pedir que se investigue a esta empresa corrupta, por haber cuestionado la actuación delictiva de este señor Vizcarra. Por eso me están persiguiendo. Eso era mi deber, es mi derecho. ¿Y sabe qué? Esa es mi obligación de peruano. Porque estos señores que actúan como operadores de esas empresas corruptas dentro de una organización criminal, dentro de un plan criminal urdido por Vizcarra y demás instituciones y demás empresas, esos son los vendepatrias. A esos tienen ustedes que perseguirlos, señores. Y yo ya lo he denunciado ante ustedes y hasta ahora no han dicho una sola palabra. ¿Cómo con ese acuerdo agraviante que le han regalado más de 100.000 millones de soles a esta empresa, yo los denuncio y nadie dice nada? Y más bien, al contrario, me persiguen a mí. ¿Por qué se da eso? Precisamente porque dentro de esta organización, de este plan criminal elaborado por Vizcarra, tenía sus operadores a los cuales tenía que protegerlos. Sus operadores son Vela y Pérez y sus operadores son las fiscales del Callao. A ellas tenía que protegerlos 100%. Alguien decía algo contra estos fiscales, lo lapidaban. Por haber dicho que expliquen el acuerdo de colaboración eficaz, por haber dicho eso, me han interpuesto una denuncia constitucional y ustedes me están tratando de destituir por eso. Seguramente que ahora me van a destituir, pero ustedes llevarán en sus hombros y en su conciencia este cargo. Porque, señores, yo les reitero, yo soy el mejor fiscal de toda la historia del Perú. Sin embargo, ¿qué? Y yo reconozco a ustedes también sus calidades profesionales. Siempre le he dicho a la doctora Zavala, señora presidenta, también con usted hicimos alguna vez, conformamos sala, el señor Aldo Vázquez Ríos, a quien mi respeto y mi consideración, independientemente de los resultados, independientemente de lo que pase ahora, mi respeto y mi consideración, porque sé que es una persona formada, una persona con una conciencia elevada. Claro que esta situación me hace dudar un poco. ¿Por qué? Porque por unanimidad me sacan todo, como si obedeciera una consigna. Eso me preocupa. Entonces, fíjense, señores, ¿qué más dice en el informe? Miren lo grave de esto, ¿eh? Dice que yo no he contradicho los audios y en consecuencia estoy admitiendo cualquier elemento incriminatorio contenido en los audios. Que no he contradicho. ¿Cómo voy a contradecir los audios si yo he pedido que se haga la transcripción con participación de mi abogado y de mi persona, justamente para evaluar y poder contradecir los audios? ¿Y qué ha hecho este señor? Simplemente no le ha dado la gana de disponer esa diligencia. Pidió 3 meses de ampliación. Yo supuse que va a realizar la transcripción de los audios en ese plazo. Pero ahora, desesperado, manipulando las cosas, presenta este informe. Entonces, miren, repito esto, que no he contradicho el contenido de los audios y por eso soy responsable. ¿Cómo voy a contradecir si nunca me permitió intervenir, nunca realizó la diligencia? Señores, ¿en qué estamos? Y fíjense, repito esto, estos audios tenían que estar en rigurosa cadena de custodia de las fiscales. Y estas fiscales le entregaron a Gorriti para que los administre y los manipule. Díganme, si no era parte del plan de Vizcarra para expulsar a los magistrados supremos contrarios a sus intereses, ¿por qué le entregaron eso? ¿Y saben qué? Eso también ustedes lo saben, señores magistrados, y tampoco han hecho nada. Eso es evidente. Ese es un delito flagrante, porque hasta ahora este señor Gorriti tiene el material de las interceptaciones, cuando eso es top secret. Eso se maneja en secreto. Y encima no podían manejar comunicaciones de mi persona porque nadie autorizó que se me intercepte mis llamadas. Entonces, así no se puede trabajar. En cuanto a la entrevista, ya estoy concluyendo con este es el último punto, en cuanto a la entrevista
con las periodistas en Radio Nacional. Ya lo he dicho, dentro de ese plan mismo, de ese plan criminal de Vizcarra, donde participaban ciertas ONGs, IDL, Gorriti, los medios de prensa de propiedad de los cómplices de Odebrecht, Vizcarra naturalmente y otros funcionarios, y estos fiscales operadores, dentro de eso, obviamente, ¿qué podía hacer yo? Lo único que hice es solicitar a la Fiscalía de la Nación que se cite a los fiscales Vela y Pérez para que expliquen el contenido aberrante de ese acuerdo de colaboración eficaz. ¿Y qué hizo la señora Zoraida con Pablo Sánchez? Simplemente apoyaron que los fiscales se rebelen contra la Junta de Fiscales Supremos y que no acudan. Ante eso me hacen una entrevista, pero esa entrevista no era para que yo informe, sino para tenderme una celada, porque empezaron a calumniarme, a decirme que yo era delincuente, que yo era criminal, y en consecuencia no tenía ninguna moral para cuestionar a los fiscales. Ante eso yo he rechazado firmemente. Y miren lo que digo, y el señor instructor no lo ha mencionado para nada. Miren lo que digo. Digo que estos fiscales han realizado una serie de delitos y además estas periodistas me atacan frontalmente, atacan contra mi honor, me calumnian en mi presencia. Señores penalistas, ante un ataque ilegítimo a mis bienes jurídicos estoy en una situación de legítima defensa. Y en legítima defensa yo puedo también utilizar las mismas argumentaciones firmes que ellas estaban haciendo. En legítima defensa, fíjense, yo puedo matarlas. ¿Por qué? Porque estoy en legítima defensa. ¿Cuál es el argumento de la legítima defensa? Que el agresor se pone al margen del derecho al realizar la acción ilegítima. Y en consecuencia la víctima tiene el derecho de rechazar firmemente esa agresión ilegítima. Y eso es lo que he hecho. ¿Cómo van a decir que faltaba el respeto a estos periodistas? Y ahora, en el caso de los fiscales, ¿cómo va a decir, señores? Una cuestión elemental, o sea, ya ese primer ciclo de derecho. ¿Cómo van a decir que adelantado opinión si el caso no conocía yo? Y además yo estaba en una fiscalía contencioso administrativo. ¿Qué tenía que ver con una investigación penal? ¿Qué tenía que ver? ¿Cómo voy a adelantar opinión en un caso que nunca iba a ver y que no estaba viendo? Y además ya estaba concluido, porque toda la conversación se refirió al acuerdo de colaboración eficaz. Y el acuerdo de colaboración eficaz ya había concluido, había cosa juzgada. ¿Cómo voy a adelantar opinión? ¿Cómo voy a hacer interferencias en un caso que ya concluyó? Entonces, fíjense, realmente esto es aberrante, como ya les digo. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Obviamente, se me quiere destituir a como dé lugar. ¿Por qué? Porque esa es parte de la consigna dentro del plan criminal de este señor Vizcarra, que él creó, mejor dicho, desarticuló el Consejo Nacional de la Magistratura cuando tenía que llamar solo a los miembros suplentes, y asunto concluido, para nombrar una entidad ad hoc que ustedes, fíjense, no sé, como repito, consciente o inconscientemente, están cumpliendo ese plan, están favoreciendo a ese plan. Este señor Ávila, que está vinculado a las ONGs y todo eso, obviamente, él tiene consigna. Y además tiene antecedentes de corrupción, como ya lo dije. En cambio, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué? ¿Por qué tienen que cargar este muerto? Señores. Finalmente, y este es el último punto, les he dicho que ya ustedes no pueden pronunciarse sobre este caso porque ya caducó. El artículo 259 de la Ley de Procedimiento Administrativo General
establece que el plazo de estas investigaciones es de 9 meses. Y peor aún, pues si me abrieron un proceso inmediato, que se supone tiene todas las pruebas y etcétera. Entonces, de 9 meses. Ha pasado hasta este momento 13 meses. 13 meses y no se ha resuelto. Ahora, el vocal o el magistrado instructor también, digamos malintencionadamente, el último día que supuestamente se cumplía 9 meses, amplió por 3 meses. Pero miren lo que pasó. Para que me abran instrucción y me impongan la medida cautelar de suspensión en el cargo, para eso dijeron que era un caso, un proceso inmediato, que ya tenía todas las pruebas, que todo estaba claro, y por eso me suspendieron. Perfecto. Pero después, para ampliar por 3 meses más, ¿qué dijeron? Que se trataba de un caso complejo y que había que recabar más pruebas. Miren la contradicción. Pero no solo eso, la segunda contradicción, dice vamos a recabar más pruebas y ya no recabó ninguna, solamente presenta este informe plagado de falacias y paralogismos. Entonces, señores, ha pasado 13 meses. Obviamente, cuando se iba a cumplir 12 meses, se saca una resolución con la que supuestamente se amplía el plazo del procedimiento. Porque la norma, ¿qué dice? Y lo voy a leer. Dice, el plazo del procedimiento caduca a los 9, el plazo para resolver los procedimientos sancionatorios iniciados de oficio caduca a los 9 meses, contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. El plazo puede ser ampliado de manera excepcional por 3 meses más, previo a su vencimiento. O sea que estos 3 meses más podían ampliarlo, pero antes que se venzan los 9 meses. Si ya se vencieron los 9 meses, ya no podían ampliarlo. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué cosa dice el Código Civil? En primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y la jurisprudencia administrativa en general establece que el plazo de caducidad, que la caducidad como institución se rige por el Código Civil. ¿Qué dice el artículo 2005 del Código Civil? Dice que el plazo de caducidad no se suspende ni se interrumpe. Señores, léanlo. No se suspende ni se interrumpe. ¿Pero qué dicen en la resolución? Que se ha suspendido en el tiempo de la pandemia cuando se suspendieron las labores en la Junta. Muy bien. Dice se suspende. ¿Pero qué cosa se suspende? Lo que se puede suspender, no lo que no. Se puede suspender el plazo de prescripción, etcétera, etcétera, pero no el plazo de caducidad que el artículo 2005 del Código Civil establece categóricamente que no se interrumpe ni se suspende. Hacer lo contrario es un prevaricato clarísimo, por lo menos en el Poder Judicial, y acá se verá un abuso de autoridad. Ni hablar. Entonces, ¿qué dice? Pero hay una excepción para el plazo de caducidad. ¿Cuándo se suspende? Cuando no se pueda ejercitar la acción en los tribunales nacionales. Muy bien, ahí no se puede, pues. Pero ¿por qué se suspende? Por cuestiones fácticas, materiales, no por una decisión ni por una cuestión normativa. Entonces, ¿cuándo? La jurisprudencia también lo establece. ¿Cuándo se suspende? Por ejemplo, hay una huelga general indefinida, el Poder Judicial cierra sus puertas, obviamente se suspende el plazo de caducidad. En esos supuestos lo ha dicho la jurisprudencia. Cuando no trabaja el Poder Judicial, el tribunal o la entidad, ahí se suspende, claro. Pero en este caso la Junta seguía trabajando. Tanto es así, miren ustedes, que seguía trabajando, que el 12 de mayo del 2020 convocó a concurso público para jefe de la OMPE. Mayo, seguía trabajando. El 22 de mayo, concurso público, nombramiento de jefe de RENIEC. Seguía trabajando. 16 de abril, Autoridad Nacional, nombrar a Autoridad Nacional de Control, Poder Judicial, Ministerio Público. Seguía trabajando. Pero esto es lo más categórico. El 24 de mayo del 2020
habilitan la mesa de partes virtual única que atendía las 24 horas. Entonces, no se suspendió las labores, no se suspendió el funcionamiento. Entonces, aún restando los 2 meses antes de la implementación de la mesa de partes, se cumple 10 meses. ¿Qué significa eso? Que ya caducó el plazo para que ustedes puedan pronunciarse. Entonces, señores, por favor, ya me han hecho tanto daño, ya me han suspendido con recortes periodísticos, ya han ampliado la suspensión sin haber resuelto mi recurso de reconsideración, cosa que tiene naturaleza delictiva incluso. Ya me han ampliado la suspensión sin vista de la causa, sin informe oral, cuando el reglamento y la ley lo dice expresamente que tiene que ser con informe oral, como si se tratara de un caso de mero trámite. Simplemente con una resolución me notifican, está suspendido 3 meses más. Señores, están actuando ustedes como si no hubiera ordenamiento jurídico, como si Vizcarra, o bueno, como si les hubiesen nombrado a ustedes para que creen, para que modifiquen, para que dejen sin efecto el ordenamiento jurídico, porque no obedecen en nada al ordenamiento jurídico. Obviamente, esto va a tener que investigarse, porque ustedes, miren, y con todo respeto lo digo, y han cometido varios delitos, delito de abuso de autoridad al suspenderme con recortes periodísticos, delito de discriminación, por el mismo hecho, a unos no les pasa nada, o le dan 1 mes de suspensión, y por el mismo hecho para mí destitución, y a 9 meses de suspensión. 2 delitos claros, infracción a la Constitución, han incumplido el principio de legalidad lejos, infracción administrativa, conforme al artículo 157 de la Constitución, por falta de motivación de todas sus resoluciones, especialmente de la resolución con la que se me inicia un proceso inmediato. La norma, el reglamento que ustedes han aprobado dice que tiene que ser motivado especialmente el proceso inmediato. Ustedes no dicen una palabra como motivación. Y en consecuencia, ustedes han incurrido en falta de motivación, que ustedes ya lo han destituido al fiscal Ramos Heredia por no haber motivado. Y ustedes no han motivado. Desgraciadamente, ya no deberían estar ahí ustedes. Si aplicamos el mismo razonamiento que se aplicó para Ramos Heredia. Entonces, como ven, señores, la verdad que esto para mí es muy triste, porque yo le respeto mucho como abogados, como juristas, a los 2 señores, Guillermo Thornberry y al señor de la ASA. No he tenido la suerte, el privilegio de conocer su trayectoria profesional, pero siempre he dicho, si están ahí es por algo. Al doctor Aldo Vázquez Ríos, mi respeto siempre, y a las magistradas igualmente. Entonces, señores, solo les pido que se ciñan al ordenamiento jurídico. Ya Vizcarra ya cayó, ahorita se va preso. Ya no tienen que tener miedo. Ya no tienen que obedecer consignas. Por favor, muchas gracias. El Pleno no acepta, señor, los últimos de sus expresiones. Retiro la palabra, señora presidenta. Retiro la palabra. Perdóneme usted y retiro la palabra. Usted ha usado 1 hora. Le vamos a conceder a su abogado unos minutos para que les ponga la parte. 15 minutos más, por favor. Unos 15 minutos, creo que es suficiente. Muchas 15 gracias. minutos para que el señor abogado exponga la parte jurídica. Lo escuchamos, señor abogado. Buenos días, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Con la venia de la presidencia, solicito usted autorización para hacer una proyección del PowerPoint. Está autorizado, señor. Muchas gracias. Sí. No sé si se está viendo. Sí, sí. Ya, bueno, en nombre de mi patrocinado Tomás Gálvez Villegas, solicito a ustedes se sirvan desestimar el informe 006-2021
por una clara vulneración normativa y de principios del debido proceso. Como antecedentes tenemos que el día 7 de julio de 2018, en el portal INL Reportero se difunde una serie de audios que se destapando un escándalo de corrupción al interior del CNM y del Poder Judicial. Se trató de una serie de escuchas en una investigación aprobada por la fiscal Rocío Sánchez para interceptar llamadas de un caso de criminalidad organizada de tráfico de drogas. Entonces, estos audios tienen un origen ilícito, dado que deberían estar bajo cadena de custodia de la fiscal Rocío Sánchez, la misma que acaba de ser desfenestrada de su cargo por vinculaciones justamente con el expresidente Vizcarra, quien en ese momento, estamos hablando de julio del 2018, luego de la propagación de estos audios, procedió a la liquidación del CNM y en su lugar remitió un proyecto de ley para la creación de la Junta Nacional de Justicia. Posteriormente, el 10 de febrero del 2020, la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia remitió a la Secretaría General una carpeta conteniendo recortes periodísticos y la Junta terminó aprobando iniciar un proceso inmediato contra el señor Tomás Gálvez Villegas. Este inicio del procedimiento disciplinario inmediato es totalmente irregular. No se cumplió con lo estipulado por el artículo 72, que expresamente dice, de manera excepcional, se puede prescindir de la investigación preliminar y disponer el inicio de un procedimiento disciplinario inmediato cuando está debidamente motivado. En el presente caso, si nosotros revisamos la primera resolución aprobada por el Pleno, no existe motivación alguna que determine las razones suficientes por las cuales se debe iniciar este proceso inmediato. Más aún, cuando estamos hablando de este proceso contra mi patrocinado, tiene varios casos. El caso, por ejemplo, el iniciado contra el doctor César San Martín, por un audio relacionado a este tema de los cuellos blancos. Y solamente hay un solo caso, se le da un proceso ordinario. Y a mi patrocinado, que tiene varios casos, y el proceso es complejo, conforme voy a demostrar más adelante, se le da un proceso inmediato sin haber motivado de forma alguna. Ahora bien, el artículo 72, acápite A, dice que tiene que haber prueba evidente. Y la única prueba evidente, conforme se aprecia el fundamento 8 del informe 001-2020 del miembro instructor, señala que es una carpeta conteniendo recortes periodísticos. Por consiguiente, se inició este procedimiento y la prueba evidente con las cuales ustedes han determinado que hay un proceso inmediato son recortes periodísticos. Ninguna otra prueba más, recortes periodísticos. Estos recortes periodísticos ya hemos determinado en sesiones anteriores que no son catalogados como prueba, ni la jurisprudencia, inclusive ni la Corte Interamericana. Los audios, supuestamente sobre los cuales se hace una transcripción, el IDL hace una transcripción de estos audios, nunca se citó a mi patrocinado Tomás Gálvez Villegas para escucharlos, reconocerlos o someterse a alguna pericia de voz. Entonces, nosotros consideramos que no se ha cumplido con la formalidad, no se ha cumplido con el debido proceso al instaurar este proceso inmediato. Y vemos una cosa singular. Se da una primera suspensión, la suspensión número 1, le voy a denominar, en la cual se determina una situación totalmente contradictoria, porque si bien la misma resolución toma como fuente en el numeral 3, informe de descargo del fiscal supremo, ¿qué dice mi patrocinado? Según ustedes mismos de su resolución, estos hechos que se me imputan son falsos, que no se ha acreditado su comisión. Eso lo consignan ustedes en la resolución. Pero en la misma resolución, como fundamento y elemento de convicción para suspenderlo, ¿qué dice? Que mi patrocinado no ha contradicho los hechos imputados y que los volvería a hacer. Es decir, hay una contradicción enorme
en la ilogicidad del fundamento, lo cual vulnera el debido proceso. Tenemos un siguiente elemento. Posteriormente, mi patrocinado solicita la reconducción a un proceso ordinario, toda vez que se trata de un proceso complejo y hay pruebas que actuar, y además estamos hablando de varios casos. Y ustedes deniegan la reconducción. Dicen, nuevamente, hay prueba idónea y el proceso que corresponde es el inmediato. Posteriormente, después, a un día antes de que se cumplan los 6 meses de la primera suspensión, ustedes deciden suspenderlo por segunda vez, la suspensión número 2, pero sin resolver el recurso de reconsideración que nosotros habíamos interpuesto contra la primera suspensión, lo cual es totalmente arbitrario, porque esta segunda suspensión se hace vulnerando el debido proceso. ¿Por qué? Porque no se corrió traslado del informe, no se corrió vista la causa, no hubo informe oral, no se puso en conocimiento de nosotros, y lo que es más grave, ustedes mismos contradicen la reconducción que habíamos solicitado. Cuando ustedes se pronuncian y dicen, acá hay prueba idónea y corresponde un proceso inmediato, ahora dicen, ¿y cuál es la justificación? Es un proceso complejo y que hay otros medios probatorios que actuar. Junta Nacional de Justicia versus Junta Nacional de Justicia, lo cual vulnera el debido proceso. En lo que corresponde a los casos específicamente, la totalidad habla de la interferencia. Según el numeral 40 del informe 06-2021, materia de este informe oral, se consigna expresamente el verbo rector interferir. Se hace alusión a la Real Lengua, de la lengua española, que indica cruzar, interponer algo en camino de otra o en una acción. Y de ello se puede colegir que la interferencia alude a una intromisión que se antepone, incide o impacta sobre el decurso natural de una acción o actividad o proceso. Entonces, para que haya interferencia, según ustedes, según este informe 006-2021, numeral 40, tiene que haber una incidencia, un impacto sobre el decurso natural de la acción o actividad de proceso para que haya interferencia. Lo dice el mismo informe. Pero cuando esto se aplica a los casos, y por ejemplo tenemos el caso del rondero de San Martín, Cargua, tenemos como consecuencia que no existe interferencia alguna porque no se ha incidido impactado en el decurso natural del proceso. Los jueces supremos que han calificado la casación del caso del rondero han indicado que no existe interferencia alguna de parte del señor Inostroza o de alguna otra persona. Han indicado que no existe irregularidad alguna en la tramitación de la casación. El recurso de casación fue desestimado, es decir, no ha existido favorecimiento como en otros casos en los cuales ustedes mismos, como Junta Nacional de Justicia, han podido calificar que se ha habido interferencia. O sea, la interferencia lo relacionan con el favorecimiento. ¿Por qué? Porque, según ustedes mismos, impactan el decurso natural del proceso. El caso del señor Walter Delgado Tovar, como cargo B, de la misma forma. Pero acá estamos hablando de algo totalmente ya extralimitado, porque ni siquiera esto pasa de una sospecha. No ha existido ningún pedido sobre el proceso de familia en las conversaciones o en las supuestas conversaciones, y la jueza que tiene el cargo del caso, tenía el cargo del caso de familia, indicó que nadie habló con ella sobre dicho caso. Por consiguiente, no se ha incidido o impactado en el decurso natural del proceso. Se desestimó la denuncia porque existe una pericia psicológica que determina que no existió violencia psicológica. Es decir, un caso de violencia psicológica, la única prueba fundamental es una pericia psicológica que determine si ha habido violencia o no. Y habiendo, en este caso, una pericia que dice que no hay violencia psicológica, lógicamente esto tenía que haberse archivado. Es decir, no ha incidido o impactado en el decurso natural del proceso. El caso del empresario Mauricio Arrieta, cargo C. De la misma forma, se propone, en el informe 06, se propone una sanción de destitución
Pero en este caso tampoco existe interferencia alguna, lo cual nosotros consideramos que es sumamente arbitrario. Ni siquiera ha pasado a sospecha, no existe pedido alguno sobre este caso. Es más, no existe ninguna acción que el señor Tomás Gálvez haya hecho fuera de su ámbito o su rol como fiscal supremo en lo administrativo. Recibió por conducto regular al señor Arrieta en su despacho, se registró como cualquier litigante, se le comunicó que el caso correspondía a otra fiscalía y se acabó la intervención del señor Tomás Gálvez. El señor Arrieta acudió al otro fiscal, sacó su cita, fue atendido como cualquier litigante. Es más, el otro fiscal ya ha indicado que nadie le pidió nada y que no hubo ninguna irregularidad. Es decir, nuevamente, no se ha incidido o impactado en el decurso natural del proceso, toda vez que el recurso se desestimó por la fiscalía, hubo una opinión desestimando el recurso de casación. El caso de la entrevista, cargo D. Se propone una sanción de destitución y es una medida totalmente arbitraria. ¿Por qué? Porque se afirma que existe un deber de reserva y de prudencia. Es decir, mi patrocinado no podía haber declarado nada relacionado al caso Lavajato o lo que estaba en ese momento, que era el proceso de colaboración eficaz a raíz de la sentencia que había aprobado este procedimiento, indicando que por la reserva o la prudencia no podía haberse pronunciado. Pero ¿cómo no se va a pronunciar si este caso es totalmente irregular? Lo primero que se tiene que tomar en cuenta cuando hay un proceso de colaboración eficaz es que el aspirante tiene que reconocer los hechos delictuosos. Y en este caso eran 4. Y lo que no existe es un acuerdo progresivo. Eso no existe. Ni en la ley, ni en la jurisprudencia existe que un acuerdo sea progresivo. ¿Por qué? Porque la ley te exige que reconozca los hechos delictuosos. Es decir, ¿cómo puede ser progresivo en el tiempo algo que no reconoces? Es un absurdo. Entonces, estamos que el acuerdo fue aprobado solamente para poder cobrar los 524 millones de la venta hidroeléctrica de Chaccha. Previo informe del equipo Lavajato de que no existían otras obligaciones o otras investigaciones o procesos penales a esa fecha. Empero, tenemos ahora, por el mismo equipo Lavajato, que han salido otros hechos delictuosos. Es decir, se quiere aplicar un caso que es cosa juzgada solamente para 4 hechos, se quiere aplicar a otros más vía una situación irregular. ¿Cuál es? Que el acuerdo de colaboración es progresivo, lo cual no existe. Entonces el señor Gálvez lo que está haciendo es que actuando en base a su conciencia, y estaba obligado a pronunciarse y a pedir la separación del equipo especial. ¿Por qué? Porque era lo correcto. Como dice Martin Luther King, llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero debe tomarla porque es lo correcto. El caso de la entrevista, en la parte que supuestamente no fue amable, ni cordial, ni tolerante con las periodistas. Aquí ya hay una tipificación expresa, por la cual es omitida en el informe 006. ¿Cuál? El artículo 46.6 de la Ley de Carrera Fiscal, que dice que faltar al respeto es una sanción leve. Pero el informe omite esto y pretende interpretar una serie de normas administrativas en las cuales dice que lo que ha hecho mi patrocinado es sumamente grave, lo cual es totalmente incorrecto. Entonces, estamos como al principio. ¿Qué cosa nos ha traído a esta situación? Unos supuestos audios. Audios que han sido la transcripción de material probatorio que debe estar bajo cadena de custodia con la fiscal Rocío Sánchez, pero que no se ha cumplido con esto, se ha vulnerado la cadena de custodia.
Es decir, las transcripciones que han dado lugar a este procedimiento es una prueba prohibida. Han sido manipulados y han sido propalados con una clara intención. Y es más, ¿cómo se puede exigir o cómo se puede colegir que mi patrocinado acepta de una u otra manera los hechos si es que nunca se han escuchado? Ni siquiera ustedes lo han escuchado los audios. Entonces, ¿cómo se pueden pronunciar? Solamente se pueden pronunciar en base a la transcripción, o que ha hecho el IDL de manera arbitraria, o que han hecho la fiscal Rocío Sánchez, que ha sido defenestrada del cargo por sus vinculaciones con el señor Vizcarra. Entonces, eso vulnera el debido proceso. Tenemos expresamente el caso 001, el primer caso en el cual se pronuncia la Junta Nacional de Justicia, el caso del señor Ramos Heredia, a quien lo han destituido por no haber cumplido con realizar un adecuado análisis, estudio y fundamentación de la decisión. Y tomando como sustento el caso Yulane da Moja, expediente 728-2008 del Tribunal Constitucional, en el sentido que no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión. Conforme ya hemos explicado, al momento de instaurar este procedimiento, ustedes no han explicado las razones mínimas que sustentan su decisión para iniciarle un proceso inmediato, cuando lo que correspondía era un proceso ordinario, y vulnerando también el principio de igualdad en la aplicación de la ley a otros magistrados, como el por César San Martín, inician, a pesar que tiene solamente un caso, inician un proceso ordinario. Y a mi patrocinado, que tiene un caso complejo, con 4 casos, inician un proceso inmediato basado solamente en recortes periodísticos. Entonces, vuelvo a repetir, se da una motivación contraria al razonamiento coherente y libre de contradicciones. Es decir, que lo indicado por mi patrocinado no puede ser objeto de contradicción, porque, como vuelvo a repetir, nunca fue citado por la fiscal Rocío Sánchez para escuchar, para reconocer su voz, para eventualmente negar o para hacer una pericia de voz. Entonces, ¿cómo se puede validar la transcripción que ha hecho la fiscal Rocío Sánchez? Se ha vulnerado también el principio de conducta procedimental y a no ser desviado por el procedimiento preestablecido por ley. Es decir, acá hay reglas procedimentales que la Junta Nacional de Justicia ha vulnerado al someter a una situación administrativa, a una acción administrativa, cuando hay reglas previamente establecidas y que no correspondía, bajo ninguna circunstancia, iniciar un proceso inmediato. Lo que correspondía era iniciar el proceso ordinario conforme esté establecido en el propio reglamento. Y tan es así que la prueba evidente, supuestamente, los recortes periodísticos no han sido empleados ni usados por la propia Junta Nacional de Justicia en la suspensión 1, no han sido empleados ni utilizados en la suspensión 2, no han sido empleados ni utilizados en el informe final. Estamos hablando de otros medios probatorios. Entonces, no había ningún elemento objetivo al momento de iniciar el proceso inmediato. Eso es contrario a la ley y estamos hablando que se ha desviado a mi patrocinado del procedimiento preestablecido que le correspondía. Debemos indicar que la declaración del imputado tampoco puede ser fuente de prueba directa o indirecta, conforme ya hemos explicado que hay jurisprudencia y hay doctrina en ese sentido. Estamos indicando que se ha vulnerado el derecho de presunción de inocencia, toda vez que la carga de la prueba tiene que estar en el ente acusador. Y como vuelvo a repetir, lo fundamental aquí son unos audios que han sido transcritos o clandestinamente por el IDL o por la fiscal Rocío Sánchez con sus vinculaciones con el señor Vizcarra, y de la cual nosotros no hemos participado. Nunca se nos ha citado para escuchar los audios, para reconocerlos, o eventualmente para hacer alguna pericia de voz, si hubiera sido el caso. Entonces, también nosotros indicamos que se ha vulnerado el principio de impulso de oficio, toda vez que existía la necesidad de requerir y producir pruebas necesarias y pertinentes. ¿Como cuáles? Por lo menos escuchar los audios. Por eso vuelvo a repetir, mi patrocinado no le han dado la oportunidad
ni en lo administrativo, perdón, ni en lo penal, y menos en lo administrativo, para escuchar estos audios. Entonces, ¿cómo puede él negar o contradecirlos expresamente si nunca los ha escuchado? Ustedes tampoco los han escuchado, y solamente se están basando en supuestas transcripciones que ya he indicado no tendrían ningún valor. Finalmente, queremos indicar que también se ha vulnerado el principio de legalidad porque la tipicidad exige una previsión legal expresa y conforme se señala en la resolución 1873-2009 del Tribunal Constitucional, fundamento 46, indica que ante la existencia de conceptos jurídicos indeterminados, es evidente que lo que ellos quieren establecer y que cualquier persona puede darse cuenta de ello, pero ocurre que las sanciones que se impongan por la existencia de previsión legal expresa y no por sentido común. Es decir, tiene que haber una previsión legal y expresa, y no vía interpretación o vía el sentido común o vía la interpretación antojadiza que se le está dando en el informe 06. En el informe 06-2021 para aspectos de buscar una destitución de mi patrocinado. Por estas consideraciones nosotros solicitamos se sirva desestimar este informe y absolver a mi patrocinado de los cargos imputados. Muchas gracias. Concluido el informe oral, la causa queda al voto. Buenos días con todos y todas. Los señores miembros de la Junta nos juntamos en el